Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz y bendecido día. Qué bueno poder mirar un nuevo amanecer, qué bueno poder disfrutar un nuevo día. Damos gracias a Dios por su gracia, por su amor, por sus bondades. Gracias al Señor porque ha sido muy bueno. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todas esas amas de casa, esforzadas, valientes, vigorosas, que ciertamente algunos dirían que es un trabajo mal agradecido. No, es el mejor trabajo, el mejor agradecido, poder mirar ese rostro de ese esposo, de esos hijos, agradecidos porque definitivamente pudieron tener esa casa organizada, esa comida, esa ropa, todo también organizado. Muchísimas gracias por su esfuerzo y su dedicación. Que así sea, a todos que Dios les provea más bendición cada día. Así es. Así que hoy tenemos un proverbio para reflexionar y dice así el proverbio capítulo 11, versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. La Nueva Versión Internacional dice: con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Definitivamente, si hay algo en lo cual nosotros tenemos que tener cuidado, es con nuestra boca. Por eso la palabra del Señor dice por allí en Mateo que si nosotros le decimos fatuo o necio a alguna persona, es lo mismo que un asesinato. Cuando nos enojamos es lo mismo, porque muchas veces las palabras matan. Las palabras pueden edificar o pueden matar a una persona. Así que tengamos cuidado con las palabras que a diario decimos, aún de nosotros mismos. ¿Cuántas veces decimos es que yo soy más bruto, más tonto, más dormido, mucho cabezón? Y no debería ser así. Nosotros tenemos que proferir palabras de bendición en nuestra boca. Para eso está la sabiduría que Dios nos ha dado. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, amada esposa, mis amados hermanos, hoy seguimos disfrutando las bendiciones de nuestro Dios. Qué más bendición que podamos alimentarnos de su palabra, de su presencia. Hoy vamos a seguir estudiando Primera de Pedro, capítulo 2, que está haciendo énfasis en que usted y yo debemos vivir como siervos de Dios. Y hoy vamos a mirar, a analizar un poco el versículo 24, Primera de Pedro 2, 24. ¿Qué dice ese versículo? Dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida habéis sido sanados. Esta es otra versión. Pero qué rico saber que ciertamente Él padeció para que usted y yo pudiésemos ser libres. Oiga, Él llevó el padecimiento, y para que usted no pueda decir que no, es que yo ahora me tengo que ser como el Señor Jesús, tengo que morir por los demás. No, aquí Él ya hizo la labor por usted y por mí. Ya Él murió por nuestros pecados, ya Él pagó el precio que para usted y para mí era imposible pagar. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos resta hacer? Es doblegar esta alma para vivir como siervos de Dios, no como aquellos que toman la libertad para un libertinaje, para pecar. Ahora usted y yo hemos determinado morir al pecado. Usted y yo ya no podemos seguir viviendo en el pecado porque Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados para que usted y yo vivamos a la justicia, para que vivamos justamente, para que vivamos como hombres y mujeres que hemos determinado entregarle nuestra vida a Cristo. El versículo de Primera de Pedro 2:24 nos recuerda que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario. Él padeció en nuestro lugar para salvarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna en Él. Este versículo es un recordatorio del gran amor de Dios por nosotros, sus hijos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa el pecado? Porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Él padeció por usted y por mí. Usted y yo no podemos decir, aquí pagando el precio, porque el precio lo pagó
el Señor Jesús. Antes de profundizar en el versículo, es importante entender lo que significa pecado. Pecado significa errar al blanco. El pecado se refiere a cualquier acción, pensamiento o palabra que va en contra del diseño de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios. Todos hemos pecado, lo que significa que nos hemos separado de Dios. Pero gracias a su Hijo Jesús podemos tener una relación nuevamente con nuestro Dios. ¡Oh, qué maravillosa noticia! El versículo de 1 de Pedro 2:24 nos anima a vivir una vida recta y justa. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, hemos sido lavados de nuestros pecados y hemos sido sanados por su muerte y su resurrección. Como resultado, podemos vivir una vida libre del dominio del pecado y enfocados en la justicia. La justicia es vivir como Él manda. Justo no es lo que usted y yo pensamos que es justo. Justo es lo que Él dice que es justo en su palabra. Además, este versículo nos recuerda que Jesús padeció por nosotros en la cruz. Él pagó el precio por nosotros, no en su espíritu ni en su carne. Él pagó el precio por nosotros en su cuerpo. Cuando somos tentados a pecar, podemos recordar que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. A través de su muerte y su resurrección, tenemos la libertad y el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Así que, qué rico poder alimentarnos con esta preciosa palabra. Esposo, y es que definitivamente la palabra de Dios es muy clara. Simplemente es aprender a leerla con el entendimiento de parte de Dios. Cuando leemos la palabra por leerla, pues decimos ya cumplí, pero no salimos con el entendimiento de lo que el Señor nos quería enseñar. Y dice acá la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Oh, esposo, mira qué tremenda palabra lo que hay acá. Fue en el cuerpo de Jesús, no fue en el madero, fue en su cuerpo. O sea que si hubiera podido en estos tiempos haber sido la vacuna letal, la silla de ruedas, hubiera podido hacer otra cosa y hubiera dicho en su cuerpo sobre la silla eléctrica, en su cuerpo sobre la vacuna letal o alguna otra cosa, otro tipo de muerte, en la guillotina, bueno, cualquier otra cosa, pero no fue esposo, no fue en la madera, no fue en la cruz. Muchos adoran una cruz cuando no fue la cruz. Hubiera podido ser una silla de ruedas, cualquier otra cosa, pero es en su cuerpo, y tú lo dijiste muy bien. Es en el cuerpo de Jesús. Si algo nosotros tenemos que adorar y venerar y adorar con todo nuestro corazón y vivir para Él, es solamente el Señor Jesucristo. En su cuerpo fue Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario, pero en su cuerpo, lo dijiste tu esposo muy bien, no fue en su espíritu, no fue en su alma, fue en su cuerpo en que Jesucristo murió en la cruz. Hubiera sido cualquier otro elemento, pero al Señor en esa época los malhechores más tremendos los mataban y morían allí en una cruz, pero dice la palabra del Señor en Gálatas que Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces Él se hizo maldición, y es donde nosotros tenemos que aprender. No adoramos el objeto donde fue muerto el Señor Jesucristo. Adoramos es al Señor Jesucristo. Vivimos para Él porque fue en su cuerpo que Él murió, Él resucitó, y es en su cuerpo. Nunca encontramos a los apóstoles adorando una cruz. Encontramos siempre hablando del Señor Jesucristo y de su obra redentora, porque fue el Señor Jesucristo que nos salvó de nuestros pecados. Por eso dice la palabra del Señor, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Oiga, que esto es maravilloso. El cristiano no tiene por qué estar esclavizado del pecado. Si usted y yo nos queremos rebelar contra el pecado y decirle ya no más, pues primero que todo tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que es el que nos equipa, nos empodera para poder gobernar sobre el pecado. Eso es súper importante, pero también es súper importante que nosotros podamos entender que tenemos la autoridad de parte de Dios para gobernar sobre el pecado. Esa ira ya no debería de gobernarnos, nosotros deberíamos de gobernar la ira. Ya no nos deberían de gobernar los celos, las iras, las contiendas, los malos pensamientos, la pornografía. Ya eso no debería gobernar al cristiano de ninguna manera, sino está puesto para gobernar sobre lo malo. Y lo más hermoso en medio de todas estas cosas, esposo, dice: y por la llaga de Cristo Jesús, por la herida de Jesucristo somos sanados. No tendríamos que estar esclavizados de una enfermedad, sino saber que esa enfermedad llegó para irse en el nombre de Jesús.
En respuesta a esta hermosa palabra, usted y yo deberíamos orar, hablar con Él y decirle: Señor hermoso, cada mañana tú nos sorprendes con el alimento espiritual, Dios. Gracias, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias porque tú eres el ejemplo, Señor. Tú has padecido para que nosotros ahora tengamos la capacidad de padecer doblegando este cuerpo, doblegando esta alma, para que ya no vivamos conforme a la naturaleza pecaminosa, sino que ahora vivamos conforme a la justicia tuya, esa justicia que está en la palabra, esa justicia que es Cristo Jesús, esa justicia, Señor celestial, no esa justicia humana o terrenal, no, es la justicia que está en tu palabra, aquello que tú nos dices que hay que hacer, eso es justo, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es el camino para vivir justamente, Señor. Hoy te damos gracias por tu preciosa palabra que nos lleva a caminar hacia el cielo, papá. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos resta, mi amado hermano, desear que el Dios Todopoderoso te bendiga a ti, a toda tu familia, que coloque paz, que coloque bendición, que la gracia de Dios sea sobre tu vida en el nombre de Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.